Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Marcela Aguiñaga. Gracias, presidenta. Buenas tardes, compañeros y compañeras asambleístas, pueblo ecuatoriano. Hoy, el Día Mundial del Ambiente, qué simbólico representar y analizar y discutir un recurso vital para todos los seres humanos, como es discutir esta ley trascendental como el uso y aprovechamiento del recurso hídrico. Voy a comenzar mi intervención, compañeros y compañeras asambleístas, marcando una distancia del discurso de ciertos actores políticos que sin ningún sustento y a veces con interpretaciones malsanas y falaces pretenden hacer creer o hacernos creer en el país que el problema del agua pasa por la calidad en torno únicamente a las actividades extractivistas y principalmente mineras. Es importante para ello estar debidamente informado. Las principales fuentes de contaminación de nuestro país no provienen necesariamente de las actividades extractivas, vienen principalmente del mal manejo de las aguas de uso doméstico de nuestras casas, por no tener alcantarillado y también por un alto uso de pesticidas y plaguicidas en las actividades agrícolas. Esa es la realidad de nuestro país. Sin embargo, es importante mencionar que es importantísimo luchar contra la contaminación del recurso hídrico. Para ello es la necesidad de una coordinación entre la Autoridad Única del Agua, la Autoridad Ambiental del Ecuador, que es el Ministerio del Ambiente, y por supuesto los gobiernos autónomos descentralizados. Debo poner como ejemplo que los mayores problemas de descargas de aguas servidas y de disposición o mala disposición de residuos sólidos en nuestro país son generados en las ciudades. Es por ello que, al no tener ningún tipo de tratamiento, terminan contaminando nuestras fuentes hídricas, nuestros ríos. Esto debería llamar la atención de todos los municipios y no debería ser un tema voluntario de atención, sino obligatorio. Este es el análisis primario que merece el interés de todos. Y sin embargo, algunos actores que dicen preocuparse por el recurso hídrico pretenden convocar al pueblo con otro tipo de discursos falaces, como ya lo he mencionado. Separándonos de esos discursos vacíos, propongo que discutamos con seriedad y rigurosidad realmente los problemas en torno al fortalecimiento de la institucionalidad y atribuciones de diferentes entidades rectoras del Estado para poder trabajar de la mano en forma coordinada en robustecer prácticas para la prevención y control de la contaminación de nuestros recursos naturales y principalmente del agua en nuestro país. Es entonces por ello que la relevancia que supone una agenda nacional demanda que discutamos, compañeros y compañeras asambleístas, ajustando ciertas disposiciones que tiene este proyecto de ley que ha sido puesto en conocimiento por la Comisión, para que podamos asegurar con eficiencia el derecho que tienen todos los ciudadanos a un recurso y el acceso al mismo en el mejor estado posible. Al respecto de los comentarios que tengo del informe, debo decir, primero, en torno a la institucionalidad, que resulta central analizar una propuesta en el desarrollo de la institucionalidad porque hay problemas de traslapes entre competencias de la Autoridad Única del Agua, llámese Senagua, con la Autoridad Rectora en Gestión Ambiental. Si, por ejemplo, nos preocupamos por la calidad del agua, es necesario revisar las competencias que se les otorga a través de esta propuesta a la Agencia de Regulación y Control del Agua, ARCA, que está establecido en el artículo 228 y que ya ahí genera una problemática. En torno a la regulación, control y sanción, un análisis más profundo del proyecto hace notar que falta calibrar con mucha precisión normas concretas en varios puntos, entre esos en torno a la institucionalidad. Se dice, por un lado, que ARCA será la encargada de regular y controlar afectaciones en cuanto a disponibilidad, cantidad y o calidad del agua en una unidad hidrográfica. La disponibilidad deberían ser reguladas y controladas en específico por ARCA.
importante determinar que la institucionalidad está en forma genérica. Sin embargo, la calidad del agua debería también ser competencia de la autoridad ambiental, porque como ustedes saben, la autoridad ambiental en su entorno verifica las políticas ambientales de un ecosistema, y en el ecosistema hay 3 recursos, que son el agua, el aire y, por supuesto, el suelo. Es imperativo que tanto ARCA como los gobiernos autónomos descentralizados tienen que coordinar con la autoridad ambiental de nuestro país para el efectivo control y fiscalización de los parámetros y normas vigentes en las actividades a fin de buscar se reduzca la contaminación en nuestras fuentes de agua. Por acaso, quien ha escuchado hablar de ciertos actores que se refieren a protección, recuperación y conservación de fuentes, artículo 17, o sobre las competencias de ARCAS, es necesario que se diga que estos son los puntos básicos y cruciales donde no podemos cometer errores y no puede haber duplicidad de responsabilidades y competencias entre 2 autoridades que pertenecen al Ejecutivo. Es así también que respecto a disposiciones sobre descargas, límites permisibles y tolerables, estándares como normas de calidad, la agencia reguladora parecería ser que se reservaría esta facultad. Pregunto entonces a nuestros colegas de la comisión dónde quedan las atribuciones de la política ambiental a través del Ministerio del Ambiente. Ninguno ha mencionado la necesidad de eliminar de ARCA la competencia para establecer sanciones administrativas por actividades contaminantes, dado que esta atribución, vuelvo a insistir, ya se encuentra dada y otorgada a la autoridad ambiental de nuestro país, que recae en el Ministerio del Ambiente. Tampoco se ha mencionado ni se ha escuchado en forma constructiva en este debate que hay que eliminar y ser mucho más concretos en otros tipos de artículos, como por ejemplo el artículo 242, literal 1, el 243, literales G y N, relativos a infracciones administrativas. Vale nuevamente insistir que el Ministerio del Ambiente actualmente emite resoluciones administrativas determinando existencia de infracciones y responsabilidades a quienes afectan el ecosistema y principalmente el recurso hidrológico. Finalmente propongo, compañeros y compañeras, que se revise el último inciso del artículo 71, que se faculta que se establezcan reglamentariamente parámetros químicos, físicos y biológicos de la calidad del agua y los plazos para el cumplimiento de estos objetivos de calidad. El motivo de la revisión, vuelvo a insistir, es que todos los artículos mencionados sigue teniendo un traslape de competencias en la rectoría que recae en estos precisos momentos en el Ministerio del Ambiente. Por otro lado, también veo la necesidad de corregir en el ámbito de la materia de redacción y contenidos de ciertos articulados sobre derechos de la naturaleza. Es, por ejemplo, que los artículos 34 repiten lo mismo establecido en la Constitución en su artículo 71. Esto convertiría en la práctica el mencionado artículo en una mera declaración. Por ello propongo que se enfoque en el artículo 35 y eliminemos el artículo mencionado, relativo al derecho de la naturaleza a la conservación de las aguas con sus propiedades como soporte esencial en todas las formas de vida. Del mismo modo, considero que debe ser corregido el literal E para dar paso que en lugar de que no se desperdicie el agua durante los procesos de impulsión, conducción y distribución, se escriba, porque es lo óptimo en clave ambiental, el derecho a la restauración, recuperación mediante tratamiento y mitigación. Otro de los puntos importantes y necesarios de esta discusión es que hay que determinar a qué se refieren las áreas de protección hídrica. Debemos recordar que aquellas zonas que son declaradas áreas protegidas son parte de un sistema nacional como tal que está reconocido en el artículo 405 de nuestra Constitución. Por lo tanto, considero que la Comisión debe rescatar que una área de protección hídrica debe encontrarse bajo el sistema nacional en una de las categorías de protección, cualquiera de ellas que estén marcadas en la ley. En el caso de los vertidos, los artículos 74 y 75, ya la autoridad ambiental establece parámetros
de calidad del agua, cómo debe ser tratada y vertida posteriormente. Actualmente se dan permisos ambientales por parte de la autoridad ambiental y en algunos casos de ciertos gobiernos autónomos descentralizados que tienen competencias ambientales para controlar la disposición final de vertidos. Tiene un minuto, asambleísta. Quiere decir que si ARCA mantiene estas competencias, tendríamos que solicitar 2 permisos, generando algunas problemáticas al respecto. Quiero mencionar también que hay algunos problemas que son normas de calidad, como el establecer el envasado, las condiciones del envasado, volumen del envasamiento, responsabilidad, cómo deben usarse esos envasados y disposición final. Creo y sugiero a la Comisión que estos deben estar en normas de calidad y no hace falta que sean menester estar en una ley. Hay algunas consideraciones, algunos otros artículos, señora Presidenta, como en torno a los temas de minería. Aquí una precisión a un asambleísta que mencionó que en el caso de Mirador se ha dado posibilidad y permisos para que se contaminen de fuentes de agua, y aquí hay una segunda precisión. Cuando se dan concesiones no quiere decir que el permiso ambiental autoriza que se haga explotación en toda la zona, sino específicamente en aquella que genera menor impacto ambiental. Haré llegar algunos de estos comentarios al presidente de la comisión y cerrar, presidente, y decir que el ambiente no se lo defiende amarrándose a los árboles. Al ambiente se lo defiende con acciones concretas. El Ecuador tiene que ir hacia la recuperación de fuentes hídricas, pero también hacia la conservación de los páramos, hacia los incentivos a nuestras comunidades para que dejen de forestar. El tema ambiental no pasa por lo lírico, lo retórico o lo teórico, pasa por hacer, y el Gobierno nacional viene fortaleciendo la política ambiental como nunca antes lo había hecho ningún gobierno, donde se llenaban los espacios de la cartera del ambiente con ciertas cuotas políticas como se hacía antaño, y hoy se declaran en materias técnicas, en supervisión, en control y en fortalecimiento de la autoridad ambiental. ¡Viva el ambiente! Muchas gracias.